Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno volver a poder comunicarnos y poder compartir la palabra de Dios. ¿Qué les parece si lo hacemos con una oración? Señor, estamos en esta mañana frente a tu presencia, Señor. Queremos agradecerte por este día de vida, agradecerte por que hoy podemos abrir las Escrituras y nos pueden llenar de esperanza, llenar de fe. Entender que estamos caminando dentro de tu voluntad, dirigidos, Señor, por tu presencia, acompañado de tu poder, Señor, y caminando con la garantía de tus promesas. Bendice tu palabra en este tiempo, fortalece, Señor, a tu pueblo, Señor, y te pedimos por la situación que vive el país, que vive el mundo entero. Sabemos, Señor, de que nada es imposible y que nada escapa a tu control. Te agradecemos, Señor, porque nos permitiste tener esta oportunidad de poder, Señor, estar en este tiempo para anunciar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, ¿qué le parece si abrimos las Escrituras y vemos donde nos hemos quedado en el último video en Primera Reyes, capítulo 17? Viendo el personaje de la vida de Elías. Elías significa Jehová es Dios. Elías era de la región de Tisbe, una región de Galaad. Vivía bajo la autoridad, gobernado por un rey que era uno de los reyes más perversos que tenía Israel. Si uno tendría que hacer un concurso de cuáles fueron los reyes que más perverso fue, creo que si Acab se esforzaría un poquito lo hubiera ganado. Llevó al pueblo a vivir a espaldas de Dios. Este rey, Dios le da una orden a Elías que le dice: mira, por 3 años y medio, decirle a Acab, no va a haber lluvia sobre la tierra. Vos vete y pasa un tiempo de cuarentena, donde en ese tiempo de cuarentena vas a aprender la fuerte comunión conmigo, en donde se va a desarrollar tu ministerio. Vas a aprender que solo la confianza en Dios te va a traer descanso. Vas a aprender que la obediencia te va a traer satisfacción, porque tenía que estar en ese lugar. Ese lugar iba a ser alimentado por cuervos, iba a beber del arroyo. Y dice la palabra de Dios que pasando los 3 años y medio, vamos a capítulo 17, versículo 7, el arroyo se secó. Ahora la palabra de Dios llega a Elías, sabiendo en el lugar donde se encontraba y la situación que se encontraba. El arroyo se secó. Dios sabe, déjame decirte, la situación que vos estás pasando. Y sabe dónde te encontrás y cómo te encontrás. Y llega la palabra de Dios en esta mañana, y ojalá sea una palabra que pueda animarte, consolarte, darte fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice la Biblia que vino la palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón pertenecía a unas de las ciudades de Fenicia, gobernada por un rey que se llamaba Ed-Baal. Ed-Baal significa estoy con Baal. Su hija era Jezabel, que había contraído matrimonio con este rey Acab. Imagínense siendo trasladado de la tierra prometida a una tierra pagana, a una tierra donde se adoraba a otros dioses. Pero no solamente eso, Elías tenía que caminar 160 kilómetros para llegar a ese lugar, siendo buscado por el ejército de Acab. Llega a ese lugar, dice la Biblia: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón, la palabra Sarepta tiene un significado en un verbo y en un sustantivo. Como verbo significa fundirse, derretirse, pero como sustantivo significa crisol, horno de aflicción. Y son esos momentos cuando vos decís: no puede ser que de una cosa pase a otra cosa peor y estas cosas se multipliquen. Venía del Querib, venía ahora a un lugar donde iba a ser un horno de aflicción a la vida de él. Pasan esas cosas en la vida como te pasa a vos y como me pasa a mí. Pero ¿sabes qué te quiero decir en esta mañana? Que la fe que tenés, la fe en Cristo Jesús, la fe en las promesas de Dios que son tu garantía, son las que te sustentan, te dicen que no estás solo. Y eso le da sentido a cualquier situación que vos y yo estemos viviendo, la fe en Cristo Jesús. Dice el pasaje en Isaías
capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10, para que toda la noche lo puedas leer. Y recordar la promesa de que no estás solo. El pecado sí te deja solo, pero Dios nunca te deja solo. Mi presencia va contigo, mi palabra está con vos, mi poder. Y Elías camina hacia Sarepta. Llega en esa ciudad y dice, y yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él, yendo a las peores de las situaciones, en las peores de las crisis, porque había una viuda, y la viuda estaba en una situación particular que ya la vamos a ver. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de aquella ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo de la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjate en qué situación se encontraba esta viuda. Dios no solamente lo lleva a las peores de las situaciones, como podés decir vos, yo estoy en las peores de las situaciones con la no tengo sustento, encima me manda una mujer que no tiene ni para sustentarse ella, a una viuda. Porque en la vida de Elías y en la vida tuya y mía, lo que solamente van a ver la gente, nuestro peregrinaje, de nuestra fe hacia la madurez, solo va a ser el poder de Dios. Vamos a contemplar el poder de Dios, en tu vida, en la mía, en la vida de Elías. Pero fíjate que esta mujer tenía un concepto de ella misma, pero un concepto generado por una sociedad, porque una viuda tratada en Sidón no era lo mismo que una viuda tratada en Jerusalén. Jerusalén era la viuda, como dice la Biblia, la religión sin mácula es cuidar de la viuda y de los huérfanos. La viuda era despreciable, desechable. Esta viuda vivía en un lugar donde se adoraba a otros dioses, pero además dentro de su alma, de su interior, vivía frustrada, vivía con miedo, vivía con una tristeza en su alma. Ahora Dios quiere sacar a esta viuda de esta situación y lo lleva a Elías a que la pueda sacar de esta situación. Como vos capaz que te encuentres en esta cuarentena, capaz que te encuentres frustrado, con miedo, con incredulidad. Ella tenía 2 panes y 2 tenía harina y solamente tenía aceite para dejarse morir. Mirá la esperanza que tenía esta mujer, no tenía esperanza. Ahora aparece Elías con la palabra de Dios, con el Señor como respaldo a su palabra. Y le dice, a esta mujer le da una orden, porque la fe no te sumerge en una incredulidad. Elías con total autoridad le dice, haz conforme a lo que te he dicho. Porque con qué autoridad yo y vos, después de esta pandemia, durante la pandemia, le podemos decir a la gente si no hemos vivido esta experiencia con fe? No hemos caminado confiando en el Señor, obedeciendo su palabra. ¿Con qué autoridad le podemos decir a nuestro vecino si nosotros nos encontramos peor que ellos? Por eso Elías puede decirle, porque había vivido el querí, había vivido ese tiempo de cuarentena con Dios. Y cuando uno ministre, dice la Biblia, ministre conforme al poder de Dios. Elías salía de la presencia de Dios, Elías salía con poder y le dice, ve y haz conforme. No hay ninguna duda en la vida de Elías conforme a la palabra de Dios, porque sabía la fidelidad de Dios, sabía que la palabra de Dios se cumplía, no tenía fecha de vencimiento. La fe no te sumerge en el miedo, no solamente no te deja solo, no solamente no te sumerge en la incredulidad, sino tampoco en el miedo. No tengas temor, le dice la Biblia. Fíjate lo que dice la Biblia
en versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, no te sumerge en el miedo a la fe. La fe te sumerge en la esperanza, porque el tamaño de lo que esperas es el tamaño de tu fe. En la fe, en la persona y en las promesas de Cristo. Pero esta viuda estaba concentrada en algo. Bueno, ¿en qué está concentrada yo? Ella estaba concentrada en la leña, en la harina y en el trigo. Capaz que vos estás concentrado en lo que te queda mañana, pasado, de las circunstancias que vivimos. Elías está concentrado en Dios, en el carácter de Dios. Elías está concentrado en las promesas de Dios. Elías está concentrado en lo que vivió con Dios, en la fidelidad, mirando hacia atrás lo fiel que fue Dios. Esta mujer está concentrada en su harina, en su leña. Elías debe sacar su concentración de ahí y trasladarla a su concentración, a su fe, a su confianza, a la palabra de Dios. Porque esta mujer termina diciendo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Elías, ¿qué iba a comer estos días de cuarentena? ¿Qué iban a comer con esta mujer morando allí en Sarepta, en las peores de las situaciones, en el peor lugar? ¿Qué iban a comer? Fíjate lo que dice, ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, que le había dicho por medio del profeta, y dice el verso 16, la harina de la tinaja no escaseó, ni la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué iban a comer? Harina y aceite. Mañana no tendrían que preguntar qué vamos a comer, harina y aceite. Pasado mañana, harina y aceite. Y el mes que viene, harina y aceite. A veces nosotros, yo principalmente, cuando era niño, después fui aprendiendo en mi época universitaria, que a veces en la semana había solamente té, y nada más que té, y solamente té. A veces nosotros nos concentramos en la queja y en la crítica, no en el agradecimiento. Señor, te agradezco por un día más de vida. Te agradezco por las personas que me rodean y que pueden estar conmigo. Te agradezco por la harina y el aceite. Y mañana te agradezco por la harina y el aceite. Y pasado te agradezco por la harina y por el aceite. Elías y esta viuda se concentraron en el agradecimiento. Y eso hizo pasar su temperamento malhumorado. Porque a veces te podés poner malhumorado y crítico. Pero eso cuando te convertís en un cristiano caprichoso. Que querés que yo, vos, todo, lo hagamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y Dios no le da a la viuda, ni tampoco a Elías, ni al hijo lo que deseaban, sino lo que necesitaban. Dios sabe si no te da lo que deseas, sino lo que necesitas para este viaje. Porque todos los caminos en tu peregrinar, de tu fe hacia la madurez, de mi fe hacia la madurez, todos los caminos van a pasar por Sarepta. Todos, si querés llegar a la madurez, si querés que tu fe sea madura. Elías debió pasar por Sarepta. Había una viuda que había que llevarle esperanza, que había que llevarle fe, que había que llevarle un Dios. Pero ¿cómo lo iba a hacer Elías? Elías lo iba a hacer con autoridad. Lo iba a hacer a través de la fe, porque la fe no solamente no te deja solo, la fe no solamente no te sumerge en la incredulidad ni en el temor, sino que la fe se reproduce. La confianza en Dios es algo contagioso. Como Elías confió en el Señor, esta viuda también confió en la palabra que Dios le había dado a Elías. Por eso termina diciendo, conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, versículo 24. La fe tuya y mía también es contagiosa. Tu confianza en Dios también es contagiosa. Y más en estos tiempos, en los que no hay fe, tampoco hay esperanza. Por eso Dios se levanta una persona como vos, para que pueda llevar en medio de esta oscuridad
en la que vivimos un rayo de esperanza. Pero ¿cómo podés llevar esa esperanza si tu fe no está ardiendo? Si tu fe está sumergida en otras cosas, está concentrada en otras cosas. Por eso quiero animarte a que te concentres en el agradecimiento. No dejes si mañana vas a comer harina y aceite y pasado también. Que no te concentres en 2 leñas y harina y lo que tengo mañana. No sé, que te concentres en lo que Dios dijo. No he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. Lo dice Dios, no lo digo yo. No he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. Concentrado en la soberanía de Dios, de que Dios tiene el control de todo lo que te pasa. Que sabes dónde estás, sabes cómo te encuentras, pero sabes también a dónde te estás yendo. ¿Por qué? Porque Él tiene preparado un lugar para vos. Él tenía preparado un lugar para Elías. Tenía preparado Sarepta. Después vamos a ver qué otro lugar tiene preparado para Elías y qué le esperaba a Elías. Pero vemos a este hombre de Dios que le dice: haz primero como yo te dije, verso 14, porque Jehová ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjate, la fe de Elías nunca empezó por el orgullo. Hemos dicho que no te sumerge en la incredulidad, no te sumerge en la queja, no te sumerge en el miedo y sabes que no estás solo, que Dios va con vos y eso cambia la situación de lo que estás atravesando, sino que tampoco empieza por el orgullo. Elías no se quejó, ella tampoco. No, pero primero yo y mi hijo, pero Señor me está llevando a uno de los peores lugares y encima no tengo nada contra las viudas, que una viuda me sustente. No había nada de eso en la vida de Elías, ninguna queja, porque la fe no comienza con la queja, sino con la humildad. Porque la fe no es por imposición. Tus padres no te pueden transmitir la fe, tus pastores no te pueden transmitir la fe, sino tu voluntad. Es rendir tu voluntad a Dios, es rendirte vos a Dios y decirle: Señor, acá estoy, haz conforme a mí, conforme a tu plan, a tu voluntad. No es una imposición, sino es una voluntad rendida a la fe. Esa mujer se rinde. Yo creo que después de esta situación, esta mujer nunca más volvió a ser la misma. Nunca más. Porque seguramente su doxología era: la harina y el aceite nunca escaseará. Alabaré a Jehová por eso. No sé, habrá inventado un canto, pero ella metía la mano en la vasija y la bolsa y había harina y había aceite. Pudo experimentar el poder de Dios. Nosotros pudimos experimentar el poder de Dios cuando Dios levantó a Cristo de la tumba de la muerte. Vimos el poder de Dios rescatando nuestras vidas que estaban caminando en la vanidad, corriendo tras el viento, muertos en delitos y pecados. La cruz manifiesta el poder de Dios. La cruz manifiesta el crisol de Cristo, el horno de aflicción. Y gracias a que Él no tiró la toalla, hoy podemos ser salvos por gracia. Porque uno puede tirar la toalla en estos momentos. Uno puede abandonar. Cristo no abandonó. Sus sudores eran como gotas de sangre, corrían. El estrés era demasiado, la agonía era fuerte. Pero Él mismo llevó a cabo con fidelidad y con fe el plan de Dios para su vida. Para salvarte a vos que me estás escuchando, para salvarme a mí. ¿De qué? De nuestros pecados. Para llevarnos una luz de esperanza, de que después de esta vida hay otra, y que Él quiere, su voluntad es, más a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, Él le dio el poder de ser hijo de Dios. Que si vos crees y depositas tu confianza en Él, puedas ir al cielo. Reconociendo de que vos y yo no somos pecadores. Reconociendo de que hemos fallado a Dios. Reconociendo de que no podemos pagar nuestra deuda de hoy, que solo Jesús, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, puede ser nuestro mediador, nuestro Salvador
en nuestro Señor. Por eso es una voluntad rendida a la fe. Hoy te rendís a la voluntad de Dios, a que Él haga conforme a lo que Él ha planeado para vos. El Señor, su Hijo, se rindió y decir, tu voluntad me ha sido agradable y perfecta. Porque no hay mejor manera de invertir el tiempo, sino caminar en la voluntad que Dios tiene en estos días para vos. Porque la forma en que Dios te va a restaurar, porque es en la forma donde Dios te va a limpiar en el querer, porque es en la forma, la voluntad de Dios agradable y perfecta, en la que vos debes confiar en estos tiempos. Yo termino con esta palabra. Esta viuda pudo tener harina y aceite, no lo que deseaba, sino lo que necesitaba. Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que deseas, porque Él te conoce. Que el Señor bendiga la palabra de Dios y que te acuerdes del Señor Jesucristo en este día. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no desmaye. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no desmaye. Que el Señor te bendiga y que bendiga su palabra en tu corazón y en mí. Oramos, Padre, y te agradecemos por la viuda, por la historia de este personaje Elías, que nos ayuda a ver que tus promesas no tienen fecha de garantía, que nos ayudan a ver a un Dios que se manifiesta con poder en las peores de las situaciones en las que vivimos, en las que se da todo por perdido, como estaba esta viuda, triste, frustrada, con miedo, despreciada. Ahí es donde te manifestas, Señor, porque te manifestas con el pobre y humilde de espíritu, pues el que habita en lo alto, el altísimo, el grande, con el quebrantado y humilde. Señor, ayúdanos a entrar en la queja, ayuda a que nuestra fe nos centre en la gratitud, ayuda a que nuestra fe nos diga que está Dios por medio y que Él cambia cualquier situación, que no nos sumerge en el miedo ni en la incredulidad, que nuestra fe nos lleve a caminar sobre tu promesa. No conocemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar, pero conocemos tu palabra y estamos, como dice tu palabra, en tus manos, y de tu mano nadie nos puede arrebatar. Bendice a la iglesia, Señor, bendice a cada persona que está pasando por diferentes situaciones. Sabemos que tú la conoces, sabemos cómo se encuentran, tú sabes cómo se encuentran, Señor, y tú le llevas esta palabra para que, Señor, puedan saber de que nunca la vas a dejar sola, que no deben temer, no deben desmayar, porque tú la vas a sustentar, porque tú la vas a acompañar, como dice tu palabra, con la diestra de tu justicia. Bendice, Señor, esta mañana a tu pueblo, bendice a que escuche el mensaje, Señor, y que tú toques su vida, Señor. Que su fe, como Jesús lo hacía, Señor, cuando miraba a la gente, no miraba si se tenía el pelo corto, el pelo largo, cómo se vestía, miraba la fe y le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Le miraba la fe a la gente, que esa fe que sea pequeña, como un grano de mostaza, pueda llevarlo a conocer a Cristo. Señor, que pueda llevarlo a conocer al único que puede salvar su alma y llevarlo al cielo, que pueda rendirse, no por imposición, sino por su propia voluntad, que pueda reconocer que tiene necesidad de ti, que con su fuerza no puede alcanzar el cielo, que con su fuerza no puede vencerse, que se pueda rendir a ti de todo corazón y puede entregarle su vida, abrir su corazón y hacerte el Señor de la vida. Bendice tu palabra en este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.